El futuro del automóvil, o al menos parte de él, pasa por convertirnos en aficionados al automóvil que disfrutan del viaje y no en simples conductores que buscan ir del punto A al punto B de forma cómoda, rápida y sobre todo segura. Si huyes de las autopistas, verás que hay otro país, otros paisajes, otros personajes, otros pueblos y sobre todo un disfrute de la conducción mucho mayor, aunque no todos son ventajas. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Hay una pregunta en el consultorio que no os debéis perder, porque es una pregunta acerca del mejor coche para viajar por carretera. Siempre he dicho que las autopistas son las vías más seguras para viajar en coche y siempre he recomendado que cuando viajes utilices las autopistas, aunque sean de peaje o sobre todo si son de peaje, y ojo, más por seguridad y no por velocidad. Así que muchos pensaréis que en este vídeo me contradigo. Ya veréis que no. Si tu objetivo es viajar rápido, cómodo y seguro, no lo dudes, autopistas. Está clarísimo. Eso es lo mejor. Pero hay otra forma de viajar. Esa que tanto me gusta y que hago tanto en moto y en coche y que yo defino, antes de que me lo diga Rodrigo, me lo digo yo, quizás con cierto romanticismo con una frase: cuando el camino es el destino. Es una pena que Rodrigo se oculte detrás de la cámara porque pone una sonrisa de sorna que diciendo, este está loco. Pues no estoy tan loco. Y es que este vídeo surgió de una conversación con amigos míos en Cádiz, una ciudad, una provincia muy recomendables, hablando de náutica. ¿De náutica? ¿Qué tiene que ver eso? Ya sabía yo que ibas a decir eso. Tiene que ver y mucho. Y los aficionados a la náutica me van a entender muy bien. Yo es que hago un paralelismo entre viajar en coche y en barco de motor y viajar en moto y en barco de vela. ¿Y cuál es ese paralelismo? Porque en coche y en barco de motor lo que quieres es llegar. Quieres llegar cuanto antes. Quieres llegar, si es en coche, pues a tu hotelito, a tu casita, y si es en barco, pues una calita para parar, comer algo, bañarse y tal. Mientras que en moto y en barco de vela también quieres llegar, pero también disfrutas mucho más del camino. En una moto o en un barco de vela, simplemente en un barco de vela navegar ya es divertido. Yo creo que esto también se puede hacer con un coche y también se puede hacer con un barco a motor, pero esas diferencias para mí identifican muy bien esa forma de viajar que os quiero transmitir. Slow driving. Habrá sorpresa. Esto ya lo he comentado en más ocasiones. Me gusta el concepto de slow driving. No lo que quiere decir, porque slow driving no es conducir despacio, es disfrutar de la conducción, por supuesto, pero también del entorno y de la compañía. Esto de salir simplemente a conducir, o de hacer viajes que resultan claramente más largos en tiempo y claramente más reconfortantes en conducción, llevamos muchos años haciéndolo. Yo diría que toda la vida, los que vamos en moto, los aficionados a la moto, pero cada vez más también lo hacen los que vais en coche. Tanto creemos en Garaje Hermético en este concepto que vamos a hacer un experimento dentro de nuestra área de miembros. Un experimento en este sentido sobre el slow driving. Nos mantenemos informados porque, si sale bien, todos podréis participar en estos eventos. Oye, Max, ¿y si nos centramos en el asunto? Es verdad, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos, pero antes me vas a dejar que cuente cómo, no cómo descubrí, pero cómo de alguna manera dije esta forma de viajar me encanta. Y es en un viaje que hice de Madrid a Altea sin pisar la autopista, para nada. Yo estaba, digamos, ya sabéis que se dice la expresión de Rodríguez, es decir, mi familia ya estaba en Altea y yo pues me iba a ir unos días más tarde. Y cuando salí decidí madrugar y en vez de coger la autopista y no parar o parar poco, llegar en 4 horas, decidí que no, que iba a dedicar ese día a conducir. Me cogí un mapa, empecé a improvisar. Hice uno de los viajes más bonitos que he hecho nunca. Tardé, en vez de 4 horas y media, tardé prácticamente 8 horas. Pero descubrí unos pueblos y unos sitios fantásticos, tanto es así que luego con mi familia repetí el viaje a la vuelta por donde había ido. Por eso te planteo: huye de las autopistas. Los matices importan. Vamos a ver. Si tu viaje comienza un viernes después de comer y tienes que hacer 400 kilómetros y quieres llegar a tu casita de la playa, a un hotel, olvídate de todo esto. Autopista a saco. Pero supongamos que puedes salir el viernes temprano. Mejor aún, que puedes salir el jueves.
Y te planteas que ese día, como te he dicho que hice yo, lo vas a dedicar al viaje. No te importa llegar más tarde, lo vas a dedicar, vas a disfrutar del viaje. Y tu destino va a ser el que quieres te plantees, pero también va a ser tu objetivo descubrir pueblos, otros paisajes, otras carreteras. Vas a tener menos tráfico y una conducción mucho más amena. Pero hay un pero importante. Bueno, la verdad es que no sé si es un pero o es precisamente la mayor ventaja. Olvídate del reloj. En este tipo de viajes, para disfrutarlos de verdad, puedes tener una hora aproximada. Pues va a llegar entre las 6 y las 10 o entre las 7 y las 9, una cosa aproximada, pero no te fijes objetivos, porque si quieres llegar a una hora concreta, lo mejor es que cojas las vías principales y las autopistas. Yo creo que en estos viajes la flexibilidad, el poder entretenerte, el poder decir, voy a acercarme a ese pueblo, o a esa montañita, o a ese castillo, es la clave para conseguir que de verdad sean viajes que disfrutes. Vas a disfrutar incluso antes de empezar el viaje. Y te digo por qué. Porque empezar a buscar carreteras en el ordenador, con los Google Maps, con lo que tú quieras, buscar carreteras divertidas, buscar zonas de montañas, ríos, valles. A mí por lo menos, esto me divierte mucho. Y empezar así, a lo mejor no te garantiza el éxito de este viaje, pero en una buena parte sí. Descubrir pueblos con encanto. Vamos a ver. Algunos diréis, Máximo, ¿qué pasa? ¿Que las autopistas no pasan por pueblos con encanto? Sí, pero es que no vas a parar, porque las autopistas no cruzan los pueblos con encanto. Pasan al lado y te lo señalan, pero tú sigues. Por las carreteras normalmente pasas por los pueblos o los ves o los tienes muy cerca y puedes decidir, este pueblo lo quiero conocer y perder 15 minutos o una hora dando un paseo por ese pueblo. Disfrutar de paisajes espectaculares. A poco que te lo ocurres, eligiendo el recorrido, vas a descubrir paisajes absolutamente impresionantes. Y si esto que te estoy diciendo lo haces aquí, en España, vas a descubrir la famosa España vaciada, esa España rural que te aseguro que vale la pena. Menos tráfico, por lo general vas a encontrar menos tráfico. Esto es una ventaja, pero ojo, también menos vigilancia. Esto lo valoras como tú quieras, pero lo que te digo es que si tienes un problema en una de estas carreteras, frente a una autopista, en la autopista la ayuda va a llegar mucho antes. Sobre ese tema ya hablaremos cuando nos toque hablar de las autopistas. Ayudar a la economía rural. Esto lo voy a contar con un ejemplo, con una historia real. Y es que en uno de estos viajes paré en un pueblecito, encontré un bar que tenía mucho encanto, pero allí, pues entablé conversación con el dueño, nos atendió súper bien, comimos fenomenal y al irme me dio las gracias. Simplemente, digo, ¿por qué? No, simplemente por pasar por este pueblo y por parar en mi bar. Si este tipo de forma de viajar se extendiese, yo creo que sería una gran ayuda para muchas zonas y muchos negocios que lo están pasando mal y que están casi olvidados. Come sano, come auténtico. Aquí también me ha contado una historia de esas que Rodrigo me pone caras. Y es que este guión lo escribí cuando iba en el AVE de vuelta a casa, después de 4 días, solo 4 días de relax. Cuando escribí el guión eran casi las 9:30. Tenía mucha hambre y pues me dio por ir al coche de cafetería. Ahora hablamos de trenes, barcos, trenes. ¿Qué viene después? Ahora lo entenderás. El camarero del tren fue súper amable. El sobrecargo era seguidor del canal y me trataron los dos de maravilla. Y me tomé un sándwich de pollo. ¿estaba mal el sándwich de pollo? No. Pero me acordé del magro con tomate que me había tomado en un pueblecito que se llama Castellar de la Frontera, que en un barcito muy modesto, pero también con mucho encanto, comparado con ese magro con tomate tan rico, con una manzanilla, no manzanilla de caliente, sino un vinito de manzanilla, es que me parecía que no tenía nada que ver. Mi pregunta es, ¿no os parece de algún modo un poco de plástico las comidas que te ponen en las áreas de servicio de las autopistas? A mí sí. Yo creo que en estas carreteras, ya te lo adelanto, vas a comer mucho mejor. Por cierto, que pasé por este pueblecito de Castellar, que es de la provincia de Cádiz, un pueblo precioso, porque estaba probando un Maserati Gran Turismo trofeo de 550 caballos. Ya os contaré. En estas áreas de servicio de las autopistas vas a encontrar camareros educados, eso sin duda, la mayor parte.
y encantadores, pero es que no les da tiempo, porque todo el mundo va con prisa, porque tú estás pidiendo algo y hay una fila de gente detrás que quieren comer algo rápido, picar algo, porque han echado gasolina, quieren comer algo y seguir el viaje. Todo el mundo va con cierta prisa. Fuera de las autopistas, en estas carreteras, algunas casi olvidadas, te digo una cosa, el tiempo transcurre de una manera completamente diferente y nadie le hace ascos, ni el dueño del bar, ni la gente que está en el bar, a una conversación entretenida con el forastero. Verdadera conducción. Y esto para mí, sin duda, es lo más importante. A ver, en una autopista, pues mete cuarta, quinta, sexta o la que sea, regulas el acelerador y bueno, alguna vez tienes que frenar, si hay alguna retención, un poco más. Pero en estas carreteras no. En estas carreteras vas a tener que frenar, cambiar, trazar, usar el cambio, el embrague. Conducir de verdad. Y por lo menos para mí, e imagino que para muchos de vosotros, disfrutar de verdad. Estas son las ventajas, para mí, en mi opinión, de viajar por carretera. Pero hay que ser justos. Viajar en autopista también tiene sus ventajas. Velocidad y seguridad no son antónimos. Antes de hablar de las ventajas de las autopistas, quiero compartir con vosotros algo. Y es que nuestro director general de tráfico habló de que tenemos en España, del señor Pera Navarro. Los políticos españoles, la gran mayoría, y yo creo que esto es común a muchos otros países, demonizan la velocidad y lo hacen con cinismo y ausencia total de ética y de profesionalidad. Fijaos, acaban de anunciar, con motivo de la llegada del verano y que en verano la gente se lanza a las autopistas y a las carreteras para viajar, una campaña de controles de velocidad por radar, cuando más del 60% de los accidentes graves con muertos mortales, según los datos de la propia DGT, son a causa de las distracciones y del alcohol y otras drogas. Lo que sucede, y esto ellos no lo dicen, pero os lo digo yo, un radar es un negocio, un negociazo. Y lo que no dicen es que esta campaña, que seguramente evitará algún accidente, aunque se evitarían más con más controles de que la gente no esté mirando el móvil y de alcoholemia, pero lo que no dicen es que esta campaña le va a permitir recaudar no decenas de millones de euros, sino cientos de millones de euros. Como os digo, son incompetentes y además mentirosos. Así que aunque las autopistas también se denominan vías de alta velocidad, son las vías más seguras por diversos motivos que vamos a ver. No hay coches de frente. Bueno, puede haber algún kamikaze, pero no hay coches de frente ni choques de frente. Los carriles en los que el tráfico discurre en sentido contrario están separados por un buen espacio y hay biondas o hay guardarraíles o quitamiedos o lo que sea para impedir eso, que haya choques de frente que son los que tienen consecuencias más graves. Escapatorias. En una carretera, sobre todo estas carreteras estrechitas que a mí me gustan tanto, como te despistes, te vas a la cuneta, vamos, rápidamente y ahí te quedas. Las autopistas no. Las autopistas hay un arcén muy amplio, además la línea que delimita el arcén pues es sonora, con lo cual cuando te desvías el coche suena, y si aún así te sale del arcén, suele haber espacio de tierra, hay espacio, es decir, en caso de distracción, pues las consecuencias son mucho más amables en autopista. No hay cruces. En las autopistas de verdad, evidente, no hay cruces, ni rotondas, ni nada parecido. ¿No hay curvas cerradas? No hay curvas cerradas, evidentemente. Yo os diría más, en las autopistas modernas no hay rectas interminables. Yo pongo como ejemplo la AP36, que realmente no tiene rectas, tiene curvas muy suaves. Esto es una tendencia moderna, ¿por qué? Porque en las rectas interminables el conductor es más propenso a distraerse, mientras que en una curva, aunque sea muy amplia, que te permite ir a lo que quieras, tienes que estar más atento al volante porque te vas de carril. Es un sistema, como os digo, de diseñar autopistas más modernas, pero en general el trazado de una autopista pues es mucho más sencillo, evidentemente, que el de una carretera. No hay pasos a nivel ni otros obstáculos, me refiero a pasos a nivel con los ferrocarriles. Te voy a dar un dato. En España en los últimos 5 años han fallecido 29 personas en pasos al mismo nivel de trenes. Pasos que, evidentemente, en autopistas no tienes. Yo te voy a decir una cosa. Soy consciente de su peligrosidad. Pero a mí, confieso que cuando voy por una carretera y hay un paso a nivel con barreras o incluso sin barreras, para mí tienen un cierto encanto. En muchos casos son ferrocarriles de vía estrecha. Mayor vigilancia y asistencia. Esto para mí es una ventaja. Que haya más policía es una ventaja, porque haya más control es una ventaja. Porque en caso de accidente, si estás en una autopista, la ayuda va a llegar mucho antes. Y en casos de accidentes graves, os digo una cosa, que puede sonar como un poco exagerada, pero no lo es.
Cada minuto cuenta. En resumen, lo que os decía, si queréis llegar rápidos, cómodos y sobre todo seguros, no hay nada mejor que las autopistas o en las autovías que se usan en España, que son, digamos, autopistas de segunda. Pero lo que yo quiero contar es que hay otra forma de viajar. Conclusión. Viajar huyendo de las autopistas y autovías, desde luego es más auténtico, es más ameno, es más enriquecedor y sin duda es más lento. Y yo, siendo honesto y sincero, os diría que incluso puede ser más peligroso. Sobre todo si no entras en ese juego de que por carretera hay que ir con más calma, hay que ir todo despacio que sea necesario y no ir con prisas. Pero para mí vale la pena. Y sí, yo pienso, como decía al principio, que el futuro de la afición por el automóvil pasa por potenciar este tipo de viajes y este tipo de conducción en las que, como os decía antes, el camino es el destino. Coche del día. Os digo primero el coche para que Rodrigo os lo enseñe y luego os cuento la historia. El coche es un BMW 320i Cabrio, la generación E30, que se produjo a partir de 1987. Y es que recuerdo un viaje que hice desde un pueblecito, bueno, no tan pueblecito, desde Altea, que está en la costa de Levante, en la costa del Mediterráneo, este de España, hasta Madrid. Era verano, era sábado, a mí me gusta, ya sabéis, lo cuento muchas veces, viajar los sábados por la noche porque hay muy poco tráfico. Y salí con mi pareja tranquilamente, sin prisas, después de cenar algo ligero y sin tomar ni una gota de alcohol. Salimos, eran las 11:30 de la noche. Y es uno de los viajes más gratificantes que recuerdo, porque además salimos por autopista, pero con el coche descapotado, la sensación de ese aire templado, le dije, ¿por qué no salimos? Salimos a visitar algunos pueblos, recorrer algunas carreteras, volvimos a entrar a la autopista, paramos en algunos sitios. Bueno, la verdad es que es un viaje que además recuerdo porque eran unos tiempos en los que iba con los mapas de papel que a mí me gustan mucho. Por supuesto, a cielo abierto y por supuesto, pues yo creo que fue una de las primeras veces que también me di cuenta de que viajar así, sin prisas, vale la pena. Consultorio. Hoy el consultorio es un poquito más largo del habitual, pero va a ser, yo creo que interesante, porque Emma me hace la pregunta de la que os hablaba al comienzo, y es, me dice que ella y su pareja les encanta viajar por carretera y sin prisa. Y tanto es así que están pensando en comprar un coche específicamente para ese tipo de viaje. Y me pregunta cómo es el tipo de coche perfecto para viajar por carretera. La respuesta es muy fácil, cualquiera. Cualquier tipo de coche te vale para disfrutar de un viaje por carretera. Yo he hecho este tipo de viajes, por supuesto en moto y en coche, pero incluso con furgoneta, con coches híbridos, grandes, pequeños, viejos, modernos, por supuesto en moto. Pero me parece una buena idea lo que tú propones, hacer un retrato robot del coche ideal, partiendo de la base de que cualquier coche te vale para disfrutar de este tipo de viajes y de conducir, pero el coche ideal para este tipo de viajes. Vamos a ver el retrato robot. Yo te diría, primero, mejor descapotable. Hombre, pues sí. Mi coche, como sabéis, es descapotable y yo creo que utilizo un 80% del tiempo descapotado. Incluso en invierno, si hace solecito y hace, digamos, de 10 grados para arriba, yo me pongo un chalequito, una gorrita, unos guantes, la calefacción y voy tan feliz, más feliz que una perdiz en mi coche descapotado. Un clásico. Un clásico es una buena opción. No es imprescindible para disfrutar de la conducción usar un clásico, pero es que lo que sí sucede es que el tipo de uso ideal para un clásico pues se lleva muy bien con este tipo de viajes. Un clásico lo vas a disfrutar mucho más en carretera que en autopista. Sin duda manual. Bueno, yo prefiero un coche con cambio manual. Y ojo, que manual digo de palanca o también puede ser de levas. Trabajas más, pero disfrutas más. Y aquí hay una condición que puede ir un poco en contra de los clásicos, que es un coche muy fiable. Me da igual que sea un coche moderno o que sea un coche antiguo o clásico, debe ser fiable. Si es un clásico, le tienes que tener perfectamente puesto a punto. ¿Por qué? Viajar por carreteras perdidas es divertido, es una pequeña aventura, pero si el coche te deja, como se suele decir, tirado, es un rollo. Sobre todo puede ser de noche, llueve, estás lejos, bueno, pues no, es un inconveniente. Así que yo te diría un poco, también por acabar estos apuntes, que es mejor que no sea excesivamente grande o pesado. Pero yo creo que esto discrimina poco. Para mí, más importante que el coche para disfrutar de estos viajes es la actitud, con C.
Sergio me pregunta si de verdad en España las carreteras son mucho más peligrosas que las autopistas. Es una pregunta muy interesante y que yo creo que va perfecta en este vídeo, porque la respuesta es que sí. Te voy a dar un dato. Mira, en las carreteras convencionales, que en España son un 89% del total del trazado, se producen el 66% de los accidentes mortales. Es decir, estadísticamente, sin duda, son mucho más peligrosas. Pero os he dicho en este vídeo que los matices importan, porque, claro, aquí incluyen todas las carreteras convencionales. Es que hay carreteras convencionales que deberían ser autopistas o autovías y no lo son, con un gran volumen de tráfico, que pasan por zonas muy densamente pobladas, por zonas industriales. De estas carreteras hay que huir. Las carreteras perdidas por ahí, como suelo decir, son sin duda mucho menos peligrosas. Por eso os digo e insisto mucho que es muy importante, para disfrutar de este tipo de viajes, planificarlo bien. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo. Lo he pensado muchas veces y luego he pensado, no, pero a lo mejor van a pensar que es una tontería. Luego he pensado que no, que yo creo que muchos de los que me estáis viendo opináis como yo, que es que cuando se puede conducir de verdad es en carretera. Tengo mucho interés en leer vuestros comentarios. Si os ha gustado, por supuesto, dais un like. Si no estáis suscrito, no sé a qué esperáis, porque es bien sencillo y es gratis. Compartid el vídeo, insisto, los comentarios importantísimos, y si además queréis ayudarnos y os hacéis miembro del canal, mejor que mejor. Y siempre digo que lo más importante es vernos aquí, de nuevo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.